El carbono tiene distinta etapa en su ciclo biológico, tiene cambios. La madera se convierte en carbón, el carbón en diamante y así. Te fijas de acuerdo a la densidad. Y de acuerdo a la pureza en el fondo del receptor, es así también como puede fluir la energía o la información. Entonces, de esa forma también la energía se va purificando. El mismo carbono también tiene sus ciclos biológicos de cambio, de transformación. Y eso lo vemos en los árboles de silicio. Los árboles de silicio en algún momento fueron madera, vemos que se transforman en roca y también en piedras semipreciosas. Ese mismo cambio nosotros lo estamos teniendo igual. Estando en este plano, pues estamos hablando en el plano material, estamos hablando de carbono. El milenio, efectivamente, yo concuerdo ahí 100%, va a ser acá. Tiene que haber un ciclo de tiempo, se tienen que cumplir 1000 años, ya, porque si los 6000 fueron literales, que así lo creemos, ¿verdad? Y él vino en el 5000 y tanto, según la promesa que le dio a Adán, y le dijo, yo voy a ir a salvarte, yo mismo en condición de hombre, eso también es clave. Yo caminaré entre ustedes y los voy a ir a salvar. El mismo creador se hizo carne, se hizo hijo y vino a salvar en un lapso de tiempo. Y le explicó claramente que esos 5 días no eran 5 días como los que Adán pensaba, sino que eran 5000 años y pico y algo y medio. Entonces, efectivamente, el milenio se tiene que cumplir. ¿Pero qué va a pasar en ese milenio? Bueno, el milenio es descanso. ¿Y qué descanso? Tiene que llegar la justicia. Esa es la única manera de descansar para los seres humanos. Porque la injusticia, la maldad, nos llevó hasta donde estamos. Satanás quiso probar que el gobierno de él era superior al de nuestro creador y tuvo 6000 años para poder probar esa teoría por medio de la ciencia del bien y del mal y no pudo probarlo finalmente. Entonces todos los seres, nuestros hermanos mayores también se dan cuenta de que nuestro Padre es justo, porque la elección es tanto para nosotros como para ellos, para que vean lo que pasa cuando las personas cortan el vínculo con la fuente de vida. Entonces, 1000 años de reinado del Mesías junto a nosotros. En esos 1000 años van a pasar muchas cosas. Eso lo tenemos que estudiar y vamos a encontrarnos con un montón de maravillas igual. Pero piensa que sigue el proceso de depurificación de todos, porque eso es lo que está pasando desde el principio. Cambia nuestra composición, al retirarse la luz, la vasija cambia, yo se lo explico siempre de esa manera. La vasija, sin contaminar, recibía agua pura que permitía que la energía fluyera, lo que fue Adán en un momento. Y Adán fue hecho a base de carbono. Lo que pasa es que brillaba y tenía luz porque la presencia de Yahweh era posible en él, porque era puro. De momento que su mente cambia, todo cambia. Sus pensamientos cambian y eso lo lleva a cometer errores y a contaminarse. Y empieza una transformación. La ciencia te habla de una evolución, pero en realidad fue una involución de nosotros. Empezó a cambiar el ser humano, a transformarse, a enfermarse, debido a una pérdida de energía, ¿ya? Porque había una falla a nivel energético en ese sentido. ¿Por qué? Porque la vida no podía manifestarse en esa vasija corrupta. Entonces, así como los árboles de silicio van cambiando su composición, nosotros también. Luego del milenio, carne y sangre desaparecen. ¿Te fijas? Sigue el proceso de transformación. Nosotros estamos en constante proceso de transformación. Cuando ya pasemos a otro plano, nosotros tenemos que ser compatibles con esa densidad, con ese tipo de vibración más sutil que está en los lugares más elevados. Mientras estemos en el plano terrenal, sigue siendo carbono, pero en distintos estados, en su proceso de transformación biológica, ¿me entiendes? Fíjate que Yahweh nos dice que nosotros somos la sal. La sal es otro estado del carbono, el silicio, es otro estado. Lo mismo con la arena, nos compara con la arena. Distintos estados también del carbono. Hay una transformación ahí, una purificación del recipiente que somos nosotros. Entonces, en ese proceso estamos. Mientras estemos acá, el proceso de transformación biológico del carbono va a seguir. Ahora, ¿qué es lo que hace el grafeno? Manipular el carbono para que ese proceso biológico natural, porque ya estamos en la etapa donde estamos en el 6, donde la vasija fue creada de lo mejor que había en la Tierra.
Nosotros fuimos creados de los elementos más puros que habían. No estaba corrupta, los elementos, los 4 elementos, nosotros son parte de nosotros, la tierra, el aire, el fuego, el agua, son parte de nosotros. Nuestro Padre tomó lo mejor y nos creó. Y esos elementos eran tan puros, tan buenos, que no había una falla en la vida. No había pérdida de energía, nada. Entonces éramos inmortales, porque los materiales eran nobles y puros. Solo que luego se corrompió desde nuestra mente, proyectando el pecado hacia el cuerpo y haciendo que todo se transforme, empezar a transformarse nosotros junto a la naturaleza, junto a la creación. ¿Qué es lo que pasa? Yahweh se va, se retira. Por eso el texto dice que él no contendrá mucho tiempo porque hay una guerra entre la carne y la presencia de Yahweh. Hay una guerra porque no es fácil su manifestación en un cuerpo totalmente corrupto, ¿ya? Que no tiene nada que ver con lo que fuimos. Entonces, Adán, imagínense que Adán ni siquiera necesitaba el agua. Adán era eso y más. O sea, luego de eso, nuestro Padre nos da el agua porque era necesaria. Era nuestro combustible. Pero ¿en qué se convirtió el agua? Muchos cambios. En los apócrifos describe que hay un agua donde nosotros vamos a ser bautizados todos al final de los tiempos y vamos a ser purificados. Todo se trata de purificación tras purificación, en la transformación para volver de la redención de nosotros. Estamos hablando de la redención de la raza caída, para así poder llegar a los niveles más elevados, porque ahora estamos en una densidad mucho más baja, la materia, ya, pero incluso la materia tiene su estado de nobleza y de pureza. Recuerden que la profecía se proyecta a un futuro. El ángel le dice a Abraham, tu descendencia será como la arena. Ya está hablando de un proceso de transformación, de otro estado del carbono. Habla de una transformación, porque ya no le dice será como la tierra, será como el polvo, no, será como la arena. O sea, claro, incontable, pero existe un misterio en la arena. El silicio, el cuarzo, todos son minerales, ¿verdad? Todos son transductores de la energía, ¿ya? De la presencia. Por eso no habla, yo les pongo un texto que a mí me voló la cabeza cuando dice, si tus entrañas fueran como la arena, ya, o sea, estamos hablando de las entrañas, estamos hablando de nuestro interior, desde el fondo de nuestro ser, o sea, la entraña hacen referencia a lo más profundo de nuestro ser y la compara con la arena. Volvemos al silicio, porque la arena básicamente es todo lo que quedó al cortar los árboles de silicio. O sea, no está llevando una conexión a los árboles, ya una transformación. Entonces, si nosotros sabemos que también está asociado a Sion, estamos hablando del cuerpo, estamos hablando del templo, estamos hablando de la transformación. Y la sal lo mismo. Nosotros somos la sal. ¿Ya? Pero ¿por qué nos dirá eso? Bueno, porque también habla de un componente que está en proceso de purificación. ¿Cómo se explica la energía? ¿Ya? La energía parte de un hacer, ¿verdad? Cuando yo no tengo energía, no me quiero ni levantar de la cama. O sea, la energía parte de una acción y a veces nos falta energía o a veces andamos sobrecargados de energía, pero se nos acaba, ¿ya? Porque nuestra energía es limitada. Todo se basa en eso. Entonces, la acción del creador en ese aspecto siempre es masculino, activo, es la acción creadora de energía. O sea, imagínense toda la energía que requiere el creador para poder ejercer todo lo que hace, pero que en él es infinita, ¿ya? Energía renovable, infinita, como ustedes lo quieran llamar, pero que no se acaba. Como dice Yahshua, el que cree en mí, desde su interior brotarán ríos de agua viva. O sea, inagotable energía, porque el agua está relacionado a la energía. Entonces nosotros, no pasa eso con nosotros. ¿Por qué? Porque hay una falla ahí, ¿verdad? La energía no fluye como debería, porque se contaminó nuestro interior. Entonces nos cuesta levantarnos o nos da sueño, necesitamos dormir para recuperar qué? Energía. Si todo es energía, no estamos hablando acá de algo nueva era, no. Energía es poder y el poder habla de un acto del hacer y todo eso involucra
una sinergia, un acto de levantarse, ¿verdad? Del hacer. Es lo mismo que los autos. Si el auto está parado, no consume energía, ¿verdad? Pero el auto necesita esa energía para poder funcionar. Nuestro Padre somete toda la creación a Adán, todo, incluidos los seres que eran más elevados que el propio Adán, porque Adán era un ser hecho a base de tierra, de carbono. Dentro de Adán estaban los elementos, obviamente, todo eso era parte de Adán, pero su composición era a base de carbono. Hay un apócrifo donde dice que Satanás no quería inclinarse porque él era un elemento fuego y no se podía inclinar ante alguien inferior. Pero a Yahweh le plació manifestarse y darle todo el poder a una criatura aparentemente inferior, pero que tenía la capacidad de poder albergar su presencia. Entonces Satanás no se quería someter a Adán. Y muchos de ellos tampoco, de los que seguían a Satanás, porque consideraban que era inferior de acuerdo a eso. Y estamos hablando también de estados de pureza también de energía, por un elemento fuego no se quería someter a un elemento tierra. No le cabía en la cabeza cómo, si él era el que transmitía toda la sabiduría, probablemente uno de los más cercanos al trono, entonces tiene que haber sido, pero tremendo, Lucifer, bueno, Samael, no le cabía en la cabeza cómo todo se lo cedió a otro inferior. Esa lección es tremenda porque se manifiesta en los tocones, no en los árboles gigantes. Esos tocones aparte somos nosotros, pero cuando nos ponemos altivos nos corta, se manifiesta en los pequeños. Esa es la clave, yo se los digo ahí. Siempre es la misma lección, porque estamos hablando de soberbia, de que la soberbia fue lo que lo inició todo. Efectivamente, en el estado material, en carbono, en la tierra, al ser claramente inferior y al haber otros seres más elevados, aún así Yahweh nos cedió todo el poder, todo el dominio, todo el gobierno, nos entregó la corona, nos dio todo y Satanás no podía con eso. O sea, él fue creado junto a Miguel, a Rafael, a todo eso, o sea, de los primeros creados. Entonces, por eso también se entiende que la transformación final, estamos hablando de vibración, eso lo respaldan las trompetas, porque la transformación final es al sonido de la trompeta y reaccionar ante ese sonido, nuestra genética se da en el aire. Aquí entran varias cosas. El fundamento del estudio de las tinieblas. ¿Cómo se manifiesta Yahweh? Yahweh se manifiesta, la luz de Yahweh se manifiesta a partir de las tinieblas, de la oscuridad. Es decir, que hay que comprender que hasta la misma Miriam era corrupta a nivel físico. O sea, ella tuvo una preparación y todo para poder recibir a la presencia del Creador, ¿verdad? En su vientre. Sin embargo, aún con todo, ella seguía siendo en el fondo parte de su materia en la simbología tiniebla, porque por algo cuando recién entra la luz es apartada totalmente, pero ya se venía preparando para ese momento, igual que nosotros nos estamos preparando, pero Yahweh siempre empieza a formarse a partir de la oscuridad, es decir, las personas que creen que cuando Yahweh se manifestó en los patriarcas antiguos eran seres perfectos, así como sin tacha, no es así, porque partió la transformación de momento que se mordió ese fruto. Ya todo cambió. Ahí parte la transformación, la involución. Y Yahweh, como es misericordioso, se manifiesta a partir de esa oscuridad, de esa corrupción, y siempre es el mismo patrón. En densas tinieblas, de ahí hace su casa. ¿Ya? Por eso el texto lo dice, hace su casa de las tinieblas. Nuestro cuerpo es tiniebla, sin embargo, por su misericordia, a partir de ahí se empieza a formar igual, aún así. Pero en ese sentido se entiende por qué habla de una manipulación genética, pero desde el principio. Entonces, ¿en qué estamos ahora? Si al final lo que ellos hicieron con el tema de la vacuna es idear una forma para que las personas acepten algo, ya conscientes, aceptar, pero lo detonante, porque ya obviamente ingresaron algo con el aceptar, dejaron ingresar, pero en el fondo es exactamente lo mismo, ya la semilla está, pero esa semilla se va a activar una vez que esa palabra, opuesta a la palabra de vida,
se manifieste, y esa palabra, ese sonido es la frecuencia que tienen que lanzar. Entonces estamos hablando de lo mismo que pasó en el Edén. No es la primera vez que se hackea al ser humano por medio de la palabra, por medio de un sonido. Por eso es importante los temas que hemos estado hablando, porque están todos conectados, y cuando uno empieza a ver por dónde va la cosa, chuta, dice, Yahweh lo está guiando todo. El tema de la palabra, el tema de la mente, todo eso es muy importante. Porque si yo hablo de que la semilla es la palabra y me quedo con eso en la mente, pero no comprendo cómo funciona la palabra, cómo funciona la frecuencia, cómo funcionan las vibraciones, cómo afectan mi ser, te quedáis solamente con lo bonito que suena, la semilla es la palabra. Pero qué importante entender qué es la palabra y lo determinante que es en el cuerpo. Pasa exactamente lo mismo con el ejemplo que damos de el sol y la luna. Están las tinieblas de la noche y la luz irrumpe en la noche. El mismo patrón, ¿verdad? Lo que hemos hablado en el estudio de las tinieblas. Y lo mismo en el vientre. Es tiniebla. El vientre de María, lo mismo, oscuridad. Pero una vez que acepta la semilla de la palabra es recibida y regada por la fe, la confianza, ¿verdad? Que eso es lo que hace que germine, que brote. El fertilizante, como le llamamos, sería la emuná. Cuando acepta, inmediatamente ese vientre que representa un abismo, una oscuridad, queda totalmente apartado. Yahweh se manifiesta, hermano, a través de las tinieblas. Si no fuera así, ninguno de nosotros podría recibir el Ruach HaKodesh, porque jamás vamos a llegar a ser puros. Somos tinieblas en esta carne. Por eso que la promesa es que tenemos que revestirnos, cambiar esta vestidura por vestiduras blancas, una nueva composición, recobrar nuestras vestiduras de honra que perdimos. Entonces siempre se da ese mismo patrón. Yahweh hace de las tinieblas su escondite. Por eso es que Pablo dice, hijitos míos, aún estoy sufriendo dolores de parto. Se compara, toma el ejemplo de una mujer en dolores de parto. ¿Y qué es lo que pasa? Seguido les dice, hasta que el Mashiach tome forma en ustedes. Y Pablo seguía sintiendo dolores de parto. O sea, trajo ese ejemplo porque debemos entender que dentro de nosotros el Mashiach se está formando. ¿Pero dentro de qué? ¿De la luz? No. La luz se está formando a partir de la oscuridad. Eso es súper importante y eso no lo deben olvidar porque es otro fundamento básico para no confundirse. En el estudio de las tinieblas está. La luz siempre se manifiesta en medio de las tinieblas, a través de la oscuridad. Así Yahweh muestra su poder. Entonces, ninguno de nosotros, ni siquiera María, era totalmente, en el fondo, perfecto. Sin embargo, en el caso de María es distinto, se le dio una preparación, los mismos Malak alimentaban a Miriam, ella tuvo una preparación para recibir, ¿ya? Aún así, el texto dice que apenas entró, ella recibe la semilla de la palabra, la acepta, comienza el desarrollo de la encarnación del Mesías. Enseguida ella cree, empieza el desarrollo y sus 12 sentidos son apartados. Sus 12 sentidos apartados y queda como un templo Kadosh. No sería necesario mencionar eso si fuera Kadosh. Sin embargo, ella estaba recibiendo una preparación. Es lo mismo que nosotros. Nunca vamos a llegar a ser totalmente perfectos en la materia, pero ya estamos teniendo cambios en nuestra mente que nos lleva también a cambiar nuestros actos. Cambia nuestra mente y empieza una transformación. ¿Por qué? Porque recibimos la palabra, que es la semilla de vida, y eso empieza una transformación. Poco a poco empieza una transformación hasta que en algún momento vamos a ser sellados y al igual que Miriam recibió la presencia del Creador mismo, nosotros también, y van a ser dentro de nosotros una nueva criatura para convertirnos en hijos y volver al Padre. Esta parte también es importante entenderla. Hay dos semillas. Existe la semilla de la luz y la semilla de las tinieblas. Dos palabras totalmente opuestas que representan una frecuencia, una vibración distinta. ¿Por qué lo enseñamos de esa forma?
porque si no, no se comprende lo que están haciendo hoy con 5G. La palabra se debe entender de esa forma para que no quede solamente en la metáfora bonita de que la semilla es la palabra. Se debe entender a modo de frecuencia, de vibración, de algo que es capaz de cambiar o de perjudicar o de influir en todo nuestro cuerpo, en el medio a base de agua, sangre y todo lo que es nuestra genética, nuestra materia. Ya sabemos que todas esas frecuencias afectan y alteran la composición del agua, de la genética, de la sangre. Entonces, dos palabras, dos semillas totalmente distintas. Yahshua dijo, la semilla es la palabra. Nosotros fuimos engendrados todos por medio de la semilla de la palabra de la luz que venía de la fuente directa de Yahweh. Salimos de él, nacimos de él, pero para el lado de las tinieblas es totalmente opuesto, o sea, se engendra también otra palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás, Hasatán, la serpiente antigua, Heilel? ¿Qué es lo que hace? Él inserta una semilla, que es otra palabra. Y yo siempre les digo, aquí son mensajeros. Incluso Hasatán fue un mensajero. Siempre se traspasa el sonido, ese mensaje viaja por medio de canales que son mensajeros celestiales, espirituales o terrenales. Entonces, ¿de dónde sacó la semilla Hasatán? Sabemos de dónde la sacó. De las tinieblas. Cuando Yahweh le niega la sabiduría de la luz, él va a la fuente, hace comercio, internaliza un nuevo conocimiento, una nueva palabra, una nueva sabiduría, y esa palabra Samael se la traspasa a la serpiente. Recuerden, la serpiente es un ser, Hasatán es otro ser distinto. Hasatán utiliza la serpiente utiliza a Eva y finalmente Eva es que por medio de ella que la semilla se pone en la mente de Adán. Entonces, ¿cuál es el mérito? El mérito de Hasatán, el mérito de Heilel, de Lucifer, es haber ideado un plan para que esa semilla de las tinieblas, esa semilla de muerte, pudiera llegar directamente a Adán. No podía llegar directamente de las tinieblas a la mente de Adán, tenía que filtrarse. Y el último filtro vino a ser Eva, estando totalmente consciente del daño que le estaba haciendo a Adán, totalmente consciente, porque la ambición fue más para ella, porque ella quería la sabiduría que la serpiente tenía, es decir, ya recibió la semilla, recibió la palabra, y la palabra que recibió la serpiente le encantó, la deslumbró. Entonces recibió esa semilla de la serpiente y la creyó totalmente. Creyó en esa semilla y quiso más. Y Eva vino a ser en el fondo la última en traspasar esa palabra que sabemos que es una semilla, pero que no viene de la luz, viene de las tinieblas. Y son filtros. En el reino de la luz también hay filtros hasta llegar a la mente en cuestión o a la tierra que va a recibir esa palabra. Otra cosa importante entender, los Sheidim, los espíritus de las tinieblas, las potestades de las tinieblas viajan a través del sonido, viajan a través de la palabra. Y en el plano celestial, pero con referente a la luz, pasa exactamente lo mismo. Se viaja a través del sonido, a través de la palabra. Entonces, lo que podemos decir es que a través de la palabra engañosa de la serpiente, la semilla de las tinieblas viajó. Ya todos ellos, tanto la serpiente como Samael, Heilel, fueron canales por los cuales viajó esta semilla que es una palabra, que es un sonido. Y de esa forma viajan las potestades. Entonces, si uno empieza a conectar esto, se da cuenta que lo que están haciendo con 5G no es nuevo. El alterar el ADN, la genética, por medio de la palabra, por medio de sonido, partió en el Edén. Porque ciertamente teníamos la palabra, que es la semilla de vida, pero recibimos otra palabra, palabra de muerte, directamente de las tinieblas, traído por todos estos emisores, por todos estos mensajeros, hasta llegar a Adán. Si Adán no caía,
Adán hablando del varón, no como humanidad, si Adán no caía, la creación no caía. Independiente si Eva caía, eso es importante. Si Eva caía, se arrepentía y no pasaba nada. Pero si Adán caía, caía toda la creación. Entonces, ¿cuál era la técnica? Hacer caer a Adán. Y como las tinieblas sabían que directamente jamás iban a poder engañarlo, utilizaron su otra parte, que de cierta forma fue su talón de Aquiles, que por Ajabá, por amor a ella, finalmente termina cayendo. Por eso es que ¿cuál fue el error, la maldición contra Adán? Escuchar la voz de Eva, que eventualmente no era la voz de Eva, sino que ya cuando abrió su boca era la serpiente la que estaba hablando por medio de ella. Y asimismo, la serpiente recibió palabra de Heilel, y ya sabemos que Heilel fue a buscar semilla corrupta a otro lado, y así se traspasó y así se manipuló la genética. Siempre fue por medio de una palabra, siempre desde el principio. Aquí hay otra cosa. Nuevamente la misericordia del Creador, porque producto de haber recibido otra palabra, sigo haciendo hincapié en la palabra porque esa palabra contiene otra información, otra genética. La genética es palabra y esa palabra recibida contiene otra configuración distinta. Sin embargo, en la misericordia de Yahweh, Él deja de ejemplos los árboles. Los árboles hay que verlos como genética igual. Yahweh podría haber cortado de raíz a la raza de Adán, sin embargo, en la representación más clara, Él no permite eso, sino que deja un tocón. Y ese tocón, la promesa es que de ese tocón va a brotar un retoño. Entonces no permitió que se sacara de raíz nuestra conexión celestial. Estábamos caídos, sí, no éramos los mismos, la manipulación ya partió, pero no permitió que se sacara de raíz, sino que en su misericordia permitió que quedara todavía una esencia, raíces también celestiales. Entonces, ¿qué es lo que buscan? En el fondo lo que ellos quieren es no permitir que ese retoño nazca, producto de la promesa, porque la promesa fue que si se arrepiente la raza de Adán y lo busca y lo llama y recibe su palabra y lo escucha y recibe esa semilla, va a brotar nuevamente un retoño, un vástago. Entonces lo que buscan es que eso no suceda. ¿Qué parte sabemos de un cambio de mente? Entonces tienen tu mente aturdida, tu mente entretenida en otras cosas, y parte importante era crear, como le había comentado antes, crear una situación en la que las personas pudieran decidir y decir sí acepto. Porque una vez que eso pasa, la semilla de las tinieblas, que eventualmente pusieron por medio de sabemos qué, comienza a crecer, comienza a desarrollarse con ese acepto. Ellos nos pueden dañar de un montón de maneras. Eso está escrito, tenemos de ejemplo a Job. Satanás le hizo de todo a Job, de todo. A nosotros nos pueden atacar con chemtrail, nos pueden atacar en el agua, por medio del agua, de los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Yahweh dice, no les va a tocar su vida. Sí, los va a dañar, así como lo hizo con Job, pero no vas a tocar su vida. Ahora, ¿cuándo cambia todo? Cuando conscientemente el ser humano recibe algo y dice acepto, que sabe que es malo. Ahí ya la cosa cambia. Entonces tenían que idear un método para que las personas, siendo conscientes, la mayoría de ellas, prefirieran el sistema y estar dentro del sistema con tal de poder seguir haciendo sus cosas y decir sí acepto conscientemente. Siempre muy importante el decidir consciente de lo malo que nos hace algo a nuestro cuerpo. Cuando eso pasa, cambia. La misericordia pesa cuando somos inconscientes ante ciertas cosas. Y sí, probablemente nos van a dañar, pero lo que somos nosotros no lo van a matar, porque Yahweh lo resguarda. Pero ¿qué pasa cuando conscientemente hago yo y permito entrar algo dentro de mí? Ahí hay consecuencia. Entonces, es un plan maestro de las tinieblas, porque finalmente
la mayoría está aceptándolo. Y la mayoría también sabe las consecuencias. No le toman el peso, o sea, otras cosas muy distintas. Y en el caso de aquellos que no estaban totalmente conscientes de lo que hicieron, Yahweh sabrá en su misericordia. Solo Yahweh conoce el corazón. Y solo Yahweh sabe por qué lo hizo o no una persona u otra. Pero ciertamente cuando se tiene conciencia de lo malo y aún así se deja entrar, eso tiene consecuencias. Entonces tenían que idear eso. Y ciertamente la palabra que es la genética fue cambiada, pero la esencia y las raíces con lo celestial que representa nuestra primera casa en el Edén, aún sigue ahí, porque Yahweh no le plació sacar de raíz esa conexión, sino que dejó como testimonio tocones. ¿Y qué es lo que hizo con esos tocones? Se manifestó en esos tocones, se manifestó en ellos. Por eso es que el monte Sinaí es un tocón y los montes que Yahweh escogió para sí en algún momento fueron un árbol, porque está cumpliendo el pacto, que Él se va a manifestar en los humildes, en los que lo reciben de corazón y que, sin embargo, al no ser como fuimos en algún momento, todavía queda algo de eso. Yahweh no lo quita de raíz, sigue ahí, esperando el momento para nacer, pero por ahora estamos en los momentos de parto, dolores de parto hasta que el Mesías se forme dentro de nosotros. Se está formando un retoño que brota, un vástago que va a renacer. Siendo nosotros tocones, vamos a volver a ser árboles. Ahora estamos cortados, pero con la capacidad eventualmente de volver a ser lo que fuimos. Por eso no nos arrancó de raíz, él podría habernos desgarrado totalmente y habernos quemado, pero no lo hizo. Pesa la misericordia. ¿Por qué Yahweh le resta la importancia a la descendencia física? Porque es corruptible y pasajera. Lo que a él le importa es lo incorruptible y la semilla que él siembra, que es buena, que perdura. Es decir, el ser humano está vestido de algo, de una vestidura totalmente pasajera, que pronto, muy pronto, nos vamos a sacar esta ropa que tenemos, que es la carne. Entonces, lo que realmente queda y lo realmente importante es lo interior, lo que está dentro de nosotros, lo que fuimos en algún momento antes de encarnar. Entonces, ahí es donde hace hincapié Yahweh, porque a ti te pueden matar la carne, tú puedes morir, pero si te matan tu espíritu, eso es lo que Yahweh resguarda. Muchas personas ahora mismo, con todo lo que está pasando, van a morir en la carne, se las va a llevar antes, pero resguardó lo que son realmente. Entonces, a la verdad lo que hay que tener en cuenta es que cuando se habla de hijos, realmente estamos hablando de lo espiritual, hermano. Lo terrenal fue consecuencia de la caída, obviamente, debía repoblarse esta tierra para la encarnación de los seres espirituales y eventualmente la venida de Él. Pero cuando hablamos netamente de hijos, estamos hablando a nivel espiritual, ¿ya? Espiritual. Por eso es que cuando se habla de hijos de Yahweh, entendemos que está hablando de los Malak, ¿ya? Porque nosotros dejamos de ser hijos. Por eso el hijo pródigo le dice, ya no te puedo llamar así. Yahweh en el libro de Malquisedec les dice, ya no les puedo llamar hijos. El dejar de ser hijos representa el que ya caíste, el que compraste, hiciste mercadería, hiciste comercio al igual que Hasatán. Como Hasatán hizo comercio con las tinieblas, eventualmente también hubo un grupo que recibió también de esta mercadería y la consecuencia es pasar por este peregrinaje. Entonces, cuando se habla de hijos realmente, tenemos que verlo en lo espiritual, hermano, porque eso es lo real. Lo físico pasa. Eventualmente, claro, yo soy hijo de Juan Venega, ¿ya? Mi padre ya no está. Yo en algún momento, físicamente, Juan Pablo Venegas ya no va a existir. Pronto Juan Pablo Venegas no va a existir. Va a existir lo que yo soy realmente con un nombre que siempre tuve y que Yahweh me lo va a dar. Voy a recobrar mi nombre real
no a este nombre terrenal. Recordemos que estamos cumpliendo un rol, al igual como se burlan de nosotros con el tema de la ley natural, que nos ven como hombres de paja, estamos cumpliendo un rol, estamos actuando. Soy Juan Pablo terrenalmente, pero mi identidad celestial es otra. Entonces, cuando se habla de hijos, estamos hablando en ese plano. Y en el mismo plano lo tenemos que llevar al lado de las tinieblas, con connotaciones terrenales, obviamente, porque acá también se manifestó parte de la caída. Pero es importante verlo de esa manera, entender que cuando se habla de hijos, imagínense que, por eso también el ejemplo de Sed es tremendo, porque fueron tan buenos, imagínense, o sea, es una representación y la única que quedó de la bondad de una raza extinta que desapareció, que fueron dignos de ser llamados hijos de Yahweh, porque eran apartados a tal nivel que fueron dignos de ser llamados hijos. Imagínense, la generación más buena, dice el libro de Adán y Eva, fueron dignos de ser llamados hijos, siendo raza de hombre, pero eso pasó. Terminaron cayendo igual, igual o peor. ¿Por qué? Porque se dejaron seducir, dejaron entrar la semilla de las tinieblas, que venía por medio de Caín. Caín sabemos que fue el que potenció todo esto, fue el instrumento finalmente de la serpiente. Así se expandió la semilla. La cizaña se expandió por medio de Caín. Otra semilla, otra palabra. Por eso conectar con la Torre de Babel. ¿Por qué Yahweh tendría que haber descendido a confundir las lenguas? O sea, podría haber hecho cualquier otra cosa, pero lo que hizo fue quitarle la palabra que estaban utilizando. Súper importante entender el poder de la palabra. Le quitó la palabra porque era tan poderosa, pero se estaba utilizando para el mal. Siempre la modificación apunta a lo interno. Por eso es que todos los esfuerzos han sido por llegar al reino cuántico, a lo invisible, a lo intangible, ya no a lo externo. Entonces, eso es lo que ellos están modificando. Y consecuencia de eso se manifiesta en una reacción. Por ejemplo, lo que vamos a ver el tema de los zombies. Cambia la carne, cambia absolutamente todo. Siempre primero cambia lo de adentro. Ellos pueden rajar tu vestidura actual, hacer lo que quieran, pero lo que ellos quieren es dañarte en lo que nosotros somos realmente, internamente, sacándonos el traje de carne, la vestidura actual, nuestra esencia es la que buscan dañar. Convirtiendo eso, se convierte todo. Por eso yo les digo, la vasija recibía agua, pero producto de que recibió otro tipo de agua contaminada, se echó a perder toda la vasija, se contaminó lo interno y producto de eso, lo externo también se contamina. Pero siempre la manipulación y el daño apunta al plano intangible, a lo espiritual, solo que no se le toma el peso a eso porque no se cree ni siquiera que existe. Lo más cercano para ello es hablar de la física cuántica. Bueno, ahí es donde van. Por eso los microchips, entre más chiquito, el que tiene el chip más pequeño es el más poderoso de esta Tierra. Y sabemos que está en Taiwán y por eso ahí están los conflictos en China, ¿verdad? Y Estados Unidos, ¿quién es el que logra tener el poder realmente? Porque entre más pequeño sea, más van a poder llegar a lo que ellos quieren. Y desde ahí se destruye hacia afuera. Yahshua hizo algo súper importante en lo que tenemos que poner atención. Yahshua no destruye lo que es bueno. Yahshua destruye lo que es corrupto. Cuando vino el diluvio, la destrucción vino por la maldad del hombre, por la perversión, por la degeneración. Y el único que quedaba rescatable ahí para poder seguir era Noé. Él todavía contenía la esencia, pero todos los demás se pervirtieron. Entonces, si nosotros reflexionamos en lo que él hizo, o sea, cuando le vienen a decir, en 46 años construimos este templo, ya estamos hablando de los cromosomas, 23 y 23. O sea, ¿quién construyó ese templo? ¿Quién lo construyó? Porque lo que representa de que los fariseos hayan dicho eso, ellos estaban siendo nuevamente
Los fariseos estaban siendo un canal, un emisor. ¿Pero a quién se refería cuando les dijo generación de víboras? ¿Quién estaba hablando realmente por medio de los fariseos? Los fariseos dijeron, construimos este templo en 46 años. Sabemos que hace referencia a 23 cromosomas. Nosotros, Yahshua le dice, lo voy a destruir. O sea, destruyó la composición genética en base a la vida. 23 cromosomas del hombre y 23 cromosomas de la mujer. Lo voy a destruir, dice Yahshua. ¿Por qué tendría que haber destruido esa composición genética? Sin embargo, los fariseos dijeron, nosotros construimos este templo. Yahshua dice, yo lo voy a destruir y lo voy a levantar nuevamente. Es decir, una vasija que se echó a perder y él dice que él hace todas las cosas nuevas, pero destruyó un sistema genético. Eso es algo muy importante. Lo destruyó y lo restituyó. Y sabemos que cuando él dice eso, está hablando de su cuerpo, que es el templo. Y finalmente dice que lo va a destruir, que fue lo que quedó clavado. ¿Qué es lo que iba a clavar? La ley que estaba en contra de nosotros, la ley de la carne. Clavó la ley de la carne, pero previo a eso les dice, voy a destruir esto. Y los fariseos dicen, nosotros lo construimos en 46 años. Está hablando de lo que se construyó por medio de la genética que nosotros conocemos en base a 23 cromosomas femeninos y 23 cromosomas masculinos. Pero Yahshua lo destruyó. Yahshua destruye y Yahweh hace lo mismo en la representación de lo que pasó antes cuando hay algo que es corrupto. Si no hubiera algo corrupto en esos 23 cromosomas femenino y masculino, no habría por qué destruir en realidad. Entonces, mucha atención en eso, porque ahí hay otra pista de que la genética no es lo que nosotros creemos, porque fue necesario que él la restituyera, que la destruyera y que diera vida y diera paso a algo nuevo. ¿Por qué? Porque en esa genética, en esos 23 cromosomas, habían otras palabras, otras semillas. En ese sentido, externamente, por eso el tema de imagen y semejanza es muy importante, externamente todos somos serpientes. ¿Por qué? Porque fue el templo que se construyó la serpiente, externamente. Pero internamente, ¿qué es lo que pasa? Todavía hay un código genético celestial que viene de la semilla de la luz. Y a esa es la que apuntan ellos, porque externamente el templo ya lo tienen. Entonces, ¿por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible? ¿Por qué es necesario que seamos ahora imagen y semejanza de Yahweh, como el texto que les cité y les voy a colocar en el estudio, se los voy a colocar y ustedes lo lean después? Hace referencia a que vamos a adquirir la semejanza de Yahweh porque actualmente no la tenemos. La tuvimos y la perdimos. ¿Por qué es necesaria nuevas vestiduras? En código, en simbolismo, se habla de las vestiduras blancas. Lo externo, el templo. Este templo actual es otra vestidura que no es blanca, sino que es corrupta, y por eso Yahshua destruyó ese sistema genético. No lo salvó, lo destruyó. Era necesario destruir ese sistema, porque es el sistema de la carne. La genética que nosotros conocemos no es la genética celestial. Eso es muy importante entenderlo. Yahshua la destruye, que representa la vestidura corrupta, el templo corrupto, imagen de la serpiente, igual que imagen y semejanza que el estudio, destruye ese templo y da paso a otro templo incorruptible. Pero era necesario que muriera ese. ¿De qué manera? Representado en el mismo, permitiendo ser atravesado. Destruyó un sistema a base de 23 cromosomas femeninos y 23 cromosomas masculinos. Lo destruyó, por eso le dijeron, en 46 años. ¿Pero de qué templo estás hablando tú? Yo estoy hablando de este templo en el que estoy ahora. Lo tengo que destruir porque es corrupto. Sin embargo, por mi misericordia, vine y soy la vida y estoy dentro de esto. Me hice igual a ustedes
no me aferré a mi divinidad, me tuve que despojar de ella y venir a este sistema, pero lo voy a destruir. Así que ese templo que ustedes levantaron, fariseos, hijos de la serpiente, generación de víbora, su templo, yo lo voy a destruir, porque ese templo recibió otra palabra, otra instrucción, pero que sin embargo en su misericordia, él tenía que venir a manifestarse igual. Y así como lo hizo Miriam, también y están haciendo dentro de nosotros. A partir de las tinieblas nace la luz. Siempre es igual. Otras palabras, otro código genético destruyó la escritura en base a 23 y 23 cromosomas. La destruyó. Eso es súper importante. Y recién ahí, cuando esa composición, esas palabras recibidas, que fueron otras, cuando sean restituidas y se muere la carne, recién ahí podemos optar a nuestras vestiduras prometidas, a nuestras vestiduras de honra, que nos fueron quitadas, y eso es lo que representa también la usurpación de la túnica que representaba la protección del Mashiach, la cobertura del Mashiach, robado, o sea, se robaron una identidad fue usurpada, representado en ese manto, quitado por la generación, por la raza de Cam, otra semilla, otra palabra. Es necesario que lo corrupto se vista de incorruptible. Este templo actual, imagen y semejanza de la serpiente, debe ser destruido, al igual que Yahshua lo hizo en su propio templo, en el propio lugar donde él tuvo que venir a manifestarse en base a carbono, tuvo que literalmente clavarlo, destruirlo. Y cuando ese templo sea destruido, va a dar paso a uno nuevo, incorruptible, que representan vestiduras de honra, vestiduras blancas, sin mancha. Esto se complementa al final, Yahweh permite que todo esté tan conectado y está de acuerdo a lo que les menciono en el audio, en todos los audios de arriba, con respecto a la genética del Mesías. Se los voy a explicar de esta manera. La mejor respuesta la van a encontrar en el apócrifo armenio de la infancia en el capítulo 28, ya capítulo 28, desde el 2. Se los voy a leer, dice así. Hay un acontecimiento, hermanos, súper tremendo en el que Yahshua en su peregrinaje, cuando iba recorriendo ciudades, se encuentra con dos hermanos. Estaban peleando a muerte, son dos soldados, y el mayor quería imponerse al menor y el menor no se dejaba. ¿Por qué? Porque sabemos que está escrito que el mayor servirá al menor. Sin embargo, se da la lógica en nuestra mente que siempre el primogénito es el que manda, donde sobrecae toda la bendición, y en la mente, en lo que Yahweh creó, él hace un intercambio ahí, porque siempre recalca que el mayor se somete al menor. Ya sabemos la lección que hay detrás de eso. Entonces se pilla con estos soldados y están peleando por eso, porque el mayor se quiere imponer y el chiquitito le dice no. Están profetizando por medio de ese acto. Entonces, en ese contexto es que Yahshua interroga al soldado y el soldado le dice de vuelta, le pregunta esto, ¿dónde está tu padre? Y Yahshua contestó, en el cielo, por encima de la tierra. El soldado inquirió, ¿y tú, cómo puedes ir a su lado? Yahshua repuso, yo he estado siempre con él y hoy todavía con él estoy. Eso ya solo, esa parte es una perla. Yo he estado siempre con él y hoy todavía con él estoy. Yahshua estaba con él y al mismo tiempo estaba con ellos. La escritura dice que erramos porque desconocemos el poder y la palabra de Yahweh, porque no nos cabe en la cabeza cómo puede estar al mismo tiempo en dos lugares. Sin embargo, era así. Y se lo dice al soldado. Yo he estado siempre con él y hoy todavía con él estoy. El soldado indicó, confuso, no comprendo lo que dices. Y Yahshua aprobó. Ello es, en efecto, incomprensible y inexpresable. Yahshua, sinceramente, comprende que para la mente humana es incomprensible el saber eso, el lograr comprender que cómo puede estar al mismo tiempo en dos lados. Y eso es un tema que vamos a profundizar en otro estudio.
El soldado añadió, ¿quién pues puede comprenderlo? Yachua dijo, si me lo pides te lo explicaré. Y el soldado encareció, te ruego que así lo hagas. Y aquí es donde viene la respuesta al tema genético. Esta parte, esto hay que tenerlo muy claro, muy claro. Yahshua expuso, estoy sin padre en la tierra y sin madre en el cielo. Eso es tremendo. Se los voy a volver a leer. Estoy sin padre en la tierra y sin madre en el cielo. El soldado quedó estupefacto y le dice, ¿cómo has nacido y cómo te has alimentado? Yahshua dijo, mi primera generación procede del Padre, antes de los siglos, y mi segunda generación tuvo lugar sobre este suelo. Mas el soldado prosiguió objetando, ¿cómo? ¿Cómo se vio nunca que quien nació de su padre renazca de su madre? Yahshua advirtió, no lo entiendes como es debido. El soldado replicó, ¿cuántos padres y cuántas madres tienes? Contrarreplicó Yahshua, ¿no te lo dije ya? Yo tengo un padre único, y con él, allá arriba, nací sin madre. Yo tengo una madre única, y con ella, aquí abajo, nací sin padre. El soldado repuso, primero dices que has nacido de tu padre sin haber tenido madre, y después dices que has nacido de tu madre sin haber tenido padre. Yahshua concedió, así es. El soldado exclamó, prodigiosa manera de nacer y de existir. ¿De quién eres hijo, pues? Yahshua afirmó, soy hijo único del Padre, vástago carnal surgido de mi madre y heredero de todas las cosas. El soldado argumentó, ¿todavía tu padre no ha conocido a tu madre? ¿Cómo entonces tu madre te ha concebido en su vientre y te ha traído al mundo? Dijo Yahshua, por efecto de una simple palabra de mi padre, sin sospecha de una aproximación a él por parte suya y sin la idea siquiera de esta aproximación. Reargulló el soldado, ¿cómo puedes conciliar las voluntades de tu padre y de tu madre y complacer los deseos del uno y de la otra? Respondió Yahshua, estoy con mi padre en el cielo y permanezco con él por toda la eternidad y habito con mi madre en la tierra. El soldado exclamó, sorprendente es lo que dices, y Yahshua repuso, ¿y por qué me planteas la cuestión sobre la que me interrogas y que no puedes comprender? Mas el soldado dijo, si te he interrogado, ha sido con objeto de inducirte a que te pongas a nuestro servicio. Además, he reconocido que eres vástago de una ilustre familia real. Elohim te glorifique en todo lugar y en todo tiempo, y te haga obtener la herencia de tu padre. Termina de una forma tremenda porque le hace hincapié en obtener la herencia de su padre, porque sabe que siendo hijo de madre sin padre en la tierra, esa herencia es pasajera. Sin embargo, a la herencia que aspira es la herencia celestial, porque es la herencia del Padre la que perdura. Por lo tanto, todo lo que es en base a la madre tiene su propósito durante un lapso de tiempo finito, pero luego se va. Eso es la genética que nosotros conocemos física en este templo caído, pero la genética que trasciende y la que importa y nuestra herencia final es la que viene del Padre. Esa es la mejor respuesta, hermanito Celso, y a todos los que estaban ayer con la pregunta de la genética. Bueno, ahí está la respuesta de Yahshua con respecto a la genética. Sin madre en el cielo y sin padre en la tierra. Esa es la mente, esa es la forma del Mesías que escapa a nuestro raciocinio, a nuestra comprensión, y se lo dice al soldado, ¿cómo puedes comprender esto? ¿Puedes creer que yo estoy acá, pero al mismo tiempo estoy con mi padre? Entender que la casa terrenal es pasajera, semilla corruptible, pero nuestra herencia está en nuestra casa celestial. Y esa semilla incorruptible la da el Padre por medio de su palabra. ¿Ya? El propósito de la madre está llegando a su fin en el fondo.
¿ya? Yahweh está formando para sí una esposa, que va a nacer también de esta realidad, nos está formando. Y luego de eso, el propósito de cierta forma de la dimensión que representa el vientre femenino ya no será más. Por eso es que dice que los malak no se dan en casamiento. No hay esa unión que como consecuencia nace una nueva forma a base de carbono. Se termina eso. Por eso es que siempre tenemos que ver realmente esto fuera del velo de la carne, sacándonos esta piel de la carne, esta piel que usamos, esta vestimenta actual hay que sacársela, y cuando hablamos de hijos, siempre tenemos que verlo realmente desde el plano espiritual, porque es la herencia de Yahweh, la herencia del Padre, que en el cielo está sin madre. En el cielo está sin madre, pero en la tierra con su madre. Piensa que al recibir otra palabra, nuestra carne cambió, pero esa fue la primera parte, la primera patita de la transformación, de la involución en la carne. La siguiente patita es por medio de una nueva palabra que también viene en las tinieblas, pero piensa que una palabra 2.0 que va a hacer que la carne siga involucionando, y a eso le vamos a llamar modo zombie, una carne putrefacta, la involución de la materia. Recibimos palabra de vida en nuestro origen, primera casa, luego aceptamos la semilla, que es la palabra de las tinieblas, y dio origen a una nueva casa. O sea, de qué manera se materializan las palabras recibidas, tanto de Yahweh como de la serpiente, se materializan en nuestro cuerpo. Eso es lo que hay que entender. La palabra recibida se materializó en carne, por lo tanto, Yahshua tuvo que venir a romper esa composición, este traje, y recobramos nuestras vestiduras de honra. Entonces, cuando escuchamos la frase y la palabra se hizo carne, cuando escuchamos esa frase y la palabra se hizo carne, tenemos que entender qué palabra, porque ciertamente la palabra de vida se hizo carne, que es Yahshua, pero antes de eso hubo una palabra que también se hizo carne en nosotros, la palabra que viene de las tinieblas y que se canalizó por medio de Samael, de Heilel, traspasado a la serpiente, traspasado a Eva, y llegó a Adán, y lo corrompió todo. La creación cayó. Siempre la intención fue hacer caer a Adán, porque Adán era la cabeza, era la imagen en el fondo visible del Elohim invisible. Acuérdate que es el primer Adán, imagen de espejo del Mesías. Entonces, si caía Adán, era una representación del Mesías cayendo, entonces se venía todo el plano abajo, por hermano, si era la cabeza, imagen y semejanza, imagínate. Entonces, Adán tenía que caer y utilizó a su otra mitad. Por eso es que el texto también que menciona, cuidado hasta con la que duermes, ¿verdad? Porque hubo una traición ahí. La maldición a la tierra realmente vino por la mujer, hermano, porque en la mujer está representada la materia, la matriz, en la mujer está representado la dimensión física, material, y por medio de la mujer viene todo eso. Y el juicio a Adán fue por haber escuchado a su mujer. Y ahí yo les pongo en el último estudio, por haber escuchado, porque de cierto os digo que está escrito que la semilla, la palabra entra y la fe viene del oír. Entonces, por ahí entra. Al igual que Yahshua, por la oreja de Miriam, la serpiente por medio de la oreja de Eva. Entonces, ¿qué es lo que hizo mal Adán? Escuchar, porque al escuchar permitió entrar una semilla, una palabra que es una semilla. Ese fue el juicio que se le hizo a Adán. No fue por otra cosa. Eso es muy importante e interesante. El juicio de Yahweh fue porque escuchaste a tu mujer. No debió escucharla. Pero el juicio a todo lo físico, a la creación, está representado en el vientre de Eva. Por eso es importante la redención de Eva por medio de Miriam, porque al venir la vida al vientre de Miriam, restituía la creación, restituyó la dimensión material. Era la única forma, y Eva estaba esperando
ese acontecimiento porque sabía que por medio de Miriam, ella también iba a ser reivindicada. Y acuérdate que hay un apócrifo que dice que la potencia femenina fue devuelta por medio del nacimiento del Mesías en el vientre de la mujer. Entonces ahí reivindica la creación porque en la mujer está plasmada la matrix, la matriz, en la dimensión, en lo femenino. Entonces, ¿por qué? Porque la maldición a la tierra viene por medio de lo que hizo Eva. Y a Adán se le culpa de haber escuchado a Eva. Esa es la diferencia. El aceptar este sistema es aceptar el sistema de la serpiente, es decir, tirar por piso lo que Yahshua hizo, que fue destruir el sistema de la serpiente, dando la oportunidad de recobrar nuestras vestiduras sin mancha. Entonces se acepta el sistema y se rechaza la vestidura prometida para nosotros, porque estamos aceptando el sistema, y parte de ese sistema es esta carne, y todo lo que representa la carne, que es el templo caído. Entonces, aceptas lo que te pusieron porque estás aceptando un sistema que no puedes dejar, el sistema de la carne, y eso te lleva a rechazar la opción de redención en tus vestiduras Kadosh, sin mancha, sin tacha, recobrar nuestras vestiduras de honra. Entonces, de cierta forma, sí influyó la serpiente en la genética, hermano. Eso es así. Y utilizó a Adán y Eva para poder armarse su propio templo y sentarse en él. Que si no hubiera habido un hackeo interno importante, no habría problema en unirnos a Yahweh. Pero fue tan potente lo que se dejó entrar que hubo una barrera ahí. Su brazo poderoso dice que por lo que pasó no podía. Imagínate, hermano, hay una parte que dice que Yahweh no podía, su brazo poderoso no podía. La única manera era que él viniera al sistema para poder destruirlo. Entrar a este sistema para poder destruirlo. Desde adentro, era la única manera. Véelo de esta forma. Piensa que lo que cambia adentro se manifiesta afuera. Lo que cambia adentro se manifiesta afuera. Entonces algo cambió adentro que se manifestó afuera. Porque ciertamente lo que se sembró adentro como resultado hizo que la Shekinah de Yahweh se retirara, cambió lo que estaba afuera y empezó, sabemos, la transformación descrita en el libro de Adán y Eva. Parte una transformación, hermano. Entonces, tarde para los que dicen, ¿no? La manipulación del ADN, tarde, eso partió en el Edén. Pero con todo esto, aún así Yahweh, hermano, en su misericordia, permite que tengamos conexión. Tenemos todavía una esencia ahí, está como dormido, es como una célula en reposo. La célula espiritual, la genética divina está ahí, en reposo, en alguna parte. No nos pueden terminar de hackear, hermano. ¿Cambió algo? Sí, cambió algo adentro que se manifestó afuera, pero sin embargo todavía hay algo ahí que es solamente de Yahweh, de nadie más. Entonces no les basta, por eso es que la carne sigue, va a seguir empeorando, pues, hermano. Esta es solo una parte porque morimos, nos enfermamos, nos cansamos, pero no basta con eso. ¿Cuál es la siguiente etapa? Los zombies, por hermano. Carne podrida, otra cosa, ya el hackeo final. No hay redención, hermano. No hay redención. A eso apuntan. Porque con todo lo que pasó, aún así, Yahweh no permitió que fuera de raíz, sino que por su misericordia, como te digo con el ejemplo de los tocones, permitió que quedara el tocón como testimonio. O sea, él no arrancó de raíz algo. Cambió, no es lo mismo, no es lo mismo, pero tiene todavía forma de redención, lo puede transformar. Si a ti te matan físicamente, ya listo, murió la carne, pero ¿moriste realmente o pasaste a otro estado de acuerdo a lo que sabemos que es la frecuencia de la vibración? Pasaste a otro estado. Sí, murió la carne, pero lo que está dentro pasó a otro lugar, apto para recibir esa nueva forma, o esa forma que siempre ha estado, pero recubierta de la materia. Yahweh podía, con su poder, destruir obviamente todo lo físico, ¿verdad? Todo lo externo. Lo hizo en el diluvio, por hermano, destruyó toda carne.
pero lo que él buscaba era reivindicarnos, po. ¿Y cómo poder hacer eso? ¿Cómo reivindicar un sistema si no lo destruyes desde adentro? Acuérdate lo que pasó con Troya, por ejemplo. ¿Cómo pudieron entrar, cómo pudieron vencer ese reino? Desde adentro. Entonces, claro, su mano poderosa, la extensión de su poder es por medio del Hijo. Y ahí él ejerce todo su poder. Y la forma de poder salvarnos fue que se metiera dentro del sistema para destruirlo desde adentro. Esa era la forma, tenía que venir y destruirlo desde adentro. Y no solo destruir, transformar y renovar, que fue lo que hizo con Miriam. O sea, sí, él destruye, pero también da vida, transforma. La única manera era venir adentro, desde adentro, transformar. Él podía salvarnos, pero la idea es que nosotros, hermanos, optáramos por querer ser salvados también. O sea, Él no puede hacer algo que nosotros no aceptemos, en el sentido de que era necesario que nosotros comprendiéramos todo lo que pasó. Entonces, Él ideó un plan para que nosotros pudiéramos tomar el peso a la situación. Y la única forma era que Él viniera a darnos el ejemplo, era la única forma para que nosotros optáramos por tomar ese camino y que no solo Él, que por medio de lo que Él hizo, vencer el sistema de la serpiente, pero que nosotros también lográramos hacerlo, con su ayuda obviamente. Pero así como Él venció el sistema de la serpiente, nos dejó el ejemplo de cómo poder hacerlo y requiere que nosotros también hagamos lo mismo, que nos apartemos del sistema y que venzamos ese sistema. Era necesario todo el plan para tanto como él venir y derrotar el sistema, para que nosotros también se nos abrió un caminito y nos mostró el ejemplo de cómo nosotros hacerlo. Teníamos que nosotros entender, a ver, cómo salir de acá y tomarle el peso, qué es lo que pasó, por qué él tuvo que venir. Y ciertamente él es el camino, la verdad y la vida. Te nos marcó el camino, no había otra forma. Porque una cosa es que él nos quiera redimir, que eso está en él, querer salvarnos, pero otra cosa es que nosotros aceptemos esa salvación. Y la única forma de tomar conciencia era que Él viniera a hacerlo y pasar por todo lo que pasó y que nosotros en el fondo comprendiéramos. Nosotros tomar conciencia para nosotros optar a la salvación.